Saludamos al doctor Felipe Delgado Jara. Él tuvo actuaciones como defensor de propietarios de la zona de Quimsacocha y una historia de contar sobre las acciones, el qué y el cómo lo realizan las compañías mineras que buscan un espacio de legalidad para explotar recursos naturales de Ecuador. Felipe, le saludamos. Cuéntenos su historia, que comienza por allá, por el año 2007. Buenas tardes, con la distinguida audiencia, con usted, Gustavo. Bueno, tantas cosas que contar, pero empecemos diciendo de que lo que voy a contar se trata de la minería legal, entre comillas, porque ya la ilegal, todos dicen que es diabólica, pero la legal resulta que no es tan legal. Entonces, hay una metodología de la minería legal en el caso aquí de Cuenca y de Girón, especial, y de los dos cantones, en donde la minería invade las tierras de la SOAI. Prácticamente compra unos terrenos que no quedan donde queda la mina, llamémosle así, la boca de mina. Entonces, en un caso compra en el sector de El Durazno a un señor Víctor Leonardo Castro, y en el otro, en Girón, compra al señor Jorge Jarrín Ochoa. En ambos casos, compra digamos, una cantidad determinada de área, 120, y ahora ya es 260. Incluso catastraron en el municipio. Entiendo que se ha caído. En el caso de Girón, de 200 crece a 350. Incluso, es decir, magia aquí en la SOAI, crecen los terrenos. Se supone que la minera, Quizá aquí vale la pena una primera aclaración. Tuvimos hace un día una declaración sobre la defensa de la familia Ulloa en el caso La Sombrerera, una compañía con Tarquino Orellana. Quizá valdría la pena saber cómo se funden estas dos experiencias suyas, la de Tarquino Orellana y también en qué se diferencian. bueno, diremos que en mi caso este asunto empezó alarmado, porque yo fui a hablar con los alcaldes, concejales, fui a hablar en la prefectura en esa época con los consejeros, e incluso ya viendo que no tenía eco me fui a Montecristi, y mi primera impresión es que estaban invadiendo los territorios de la SOI como si aquí no hubiera ningún vestigio de cultura ni conocimiento de geografía, mucho menos de topografía. Usted Entran hace porque mención a entran. Montecristi y recordamos que justamente en ese año 2007 se iba cosiendo la nueva constitución. Claro, llegué allá para hacer la denuncia, hablé en varias mesas y me fui con los planos y todo. Miren, esto está pasando aquí en el Azuay, porque claro, en la Amazonía usted a cierto punto puede entender de que llegan, que no hay las escrituras, no había las notarías, los registros, o por último, los taomenanes no tienen la cultura, entonces nos veían a nosotros, llamemos a los cuencanos como si fuéramos los taomenanes a los que hay que arrasar. Y por último, si alguien reclama, entonces como hace 500 años, vamos a colaborar con la escuela del vecindario, vamos a darles una pizarra, unas tizas, vamos a darles espejitos y nosotros nos llevamos el oro. Algo que queda Así, claro de paso es que la acción de las compañías mineras a esas alturas DPM no existía, tampoco Dandy Precious Metals que precedió a DPM. A esas alturas estaba I Am Gold. claro, ellos venían después de la Newmont, de lo que yo he revisado la historia, pero estas empresas entonces van y se posesionan directamente. Los dueños reclaman, dicen, pero muestren las escrituras, entre ellos sacan las escrituras de personas que tuvieron los territorios en otro sector, caso de Víctor Leonardo Castro y Jorge Jarrín, que era en Aguarongos, incluso entiendo que era vecino de la familia Carrión, es decir, no había dónde extraviarse porque había la versión de los vecinos, de los vendedores. Sin embargo, ellos con esas escrituras van a la boca de la mina a hacer y de paso crecen en el área y dicen, esto es nuestro. Ante las demandas, ellos tienen al Estado a su favor. A esas Ya cuando alturas hablo del asumo que Estado, I Am Gold tenía ya una concesión para la exploración de ese proyecto. claro que sí, ellos tenían eso y entonces, incluso Y qué entiendo que en un derechos da principio, una concesión para exploración en cuanto a territorio? bueno, si bien
el Estado es el dueño del subsuelo, obviamente usted necesita el suelo para poder acceder a la propiedad y poder hacer la exploración. Y la exploración es una cosa grave, no es que tampoco solo están explorando, se mandan taladros de 300 metros de profundidad, donde incluso en algún momento salían las aguas calientes de las perforaciones de las mineras. Y entonces y se supone que hay un tejido también de aguas subterráneas. Claro, Y cuando se toda hace una el, disrupción del equilibrio del suelo. claro, una cosa muy dañosa, muy dañina. Y entonces, claro, la exploración aparentemente suena como una de las fases, pero no es como quien dice ojos vista, pues es con maquinaria. Entonces, inmediatamente levantaron los campamentos sin tener el suelo como propiedad y tampoco en las áreas que ellos decían tener. Es decir, claro, tenían que ir pasando todos estos pasos hasta llegar a la explotación. Pero acto seguido de lo que ellos ya estaban aquí, recordemos, hubo los mandatos mineros, la ley de minería, todo en función de las grandes empresas que se les quería instalar aquí en el Ecuador. Ya, no se olvide de tratar de poner límites o si es que se tiene que hablar de una fusión, de un traslapamiento de los dos casos con los de Tarquín Orellana para tener claro de qué estamos hablando. Sí, entiendo que Tarquino está de representante ahora de la familia, digamos, de la sombrerera, una compañía. Que debo decirlo, yo al ver de que no tenían espacio para reclamar, espacio legal me refiero, porque en los juicios, ¿qué sucedía? Resulta que el subsecretario de Minas era el doctor José Serrano y en cambio, quien llevaba como juez, bueno, en primera instancia ganamos el juicio, recuerdo, con el doctor Arias, pero luego que la corte en tribunal, ¿quiénes eran? Estaba justamente el papá del señor viceministro. Entonces, era obvio cómo moverse en esos espacios. Entonces, la familia se vio la necesidad de constituir una empresa. Así nació esa compañía. Y claro, para ellos todo el tiempo les ha sido adverso, ¿no? Porque vale la pena también tener una idea de algo importante. Existía Ya, una casa. este punto, permítame la interrupción, es muy importante de José Serrano. Habla del mismo doctor José Serrano, quien está siendo procesado en los Estados Unidos y está procesado por el magnicidio a Fernando Villavicencio. En ese entonces era viceministro de Minas, y nos aclara y confirma esta situación. Y a su vez se generó un caso que iba a ser conocido por su padre, quien era un alto funcionario juez en la Corte Superior de la SUAY. Claro, exactamente como usted señala, el doctor José Serrano González era juez. Entiendo con el doctor Andrade y una jueza también que se le da el apellido. Pero eran los tres que luego trataron el asunto de las invasiones de tierras de Angola en el caso de la familia Castro. Cambiaron el tipo penal y dijeron aquí no ha pasado nada. En realidad, hasta ahí yo colaboré. Hice luego unos dos juicios de reivindicación, uno desde Paso de la familia Castro y otro de el señor Jarrín, porque no había otro espacio. O sea, usted nota de que más o menos como sucede internacionalmente y ahora en el mundo miramos como que dicen Groenlandia es mío. Entonces, así más o menos dicen Quimsacoche es mío. Y aquí van a la minería porque va. Entonces, es un caso de la impotencia de ciudadanos comunes ante la fuerza del Estado sometida a las corporaciones internacionales. Se evidencia Corporaciones que, el poder de las compañías mineras por una parte y por otra esa infiltración en esferas del Estado. claro, pero además con otro dato, desde esos años yo recuerdo haber visto gobierno tras gobierno yendo en fila hacia el Canadá a ofrecer justamente los recursos del Ecuador, entre otros a Quimsacocha. Y no olvidemos un hecho adicional. Cuando sale el Quinto Río, cuando Cuenca protesta, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Defiéndanse ustedes, pues. Y ojo, defenderánse en Londres, que ahí va a haber el arbitraje. Pocos han reflexionado, ¿por qué nos dijeron Londres? ¿Por qué no nos dijeron Zúrich?
¿Por qué no nos dijeron Washington? ¿Acaso ya estaba suscrito y firmado los acuerdos, los contratos y el Tribunal de Arbitraje está en Londres? Allí también, eso es otro aspecto que deberíamos reflexionar cuando nos dijeron defínase en Londres. Claro, ¿por qué en Londres? Y lo otro, obvio, que también los cuencanos, probablemente por nuestras propias fuerzas, porque habría que preguntarle al Consejo Cantonal y al Consejo Provincial, si bien dicen, es que eso no es nuestra responsabilidad, es del Estado, pero ya los cuencanos, y pienso que el municipio y el Consejo Provincial deberíamos irnos preparando para ese arbitraje, ir teniendo toda la documentación, tener todo con exactitud para que no nos coja de sorpresa, casi como porque la respuesta de la ciudad de Cuenca fue ante la inminencia ya de la explotación, porque dijeron se nos va a ir el agua de las casas. En esa angustia reaccionaron todos, algo que se venía, por supuesto, incluso yo pienso que ahí hay que recoger el papel importantísimo de varios importantes ciudadanos, como del Cabildo del Agua, las organizaciones, y yo creo La que FOA. eso fue, claro, fue determinante, que durante muchos años han estado en esta pelea, pero sí me parece importante de que cuando hablamos, o sea, veamos también de dónde viene el monstruo, contra qué estamos enfrentándonos. Entonces, y además, curiosamente, tenemos que reaccionar con nuestras propias fuerzas. Volvamos Y al hilo allí viene el conductor de desafío. este diálogo, esa defensa que se le invitó a usted a hacer de este caso a quienes se consideraban o eran propietarios de estas tierras por allá por el 2007. ¿Cómo siguió esto? ¿Cómo progresó? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, nosotros en el anuncio de estos juicios civiles que eran de reivindicación, es decir, que devuelvan las tierras, nosotros en forma paralela recuerdo que hicimos dos cosas. Fuimos a hablar en etapa, porque nos parecía que el poseedor natural de esas tierras debía ser etapa, el caso del Cantón Cuenca, y que garantice el agua. Además, incluso yo hice un convenio, recuerdo, con la familia, donde señalábamos de que yo les hacía la defensa en función del agua y que para ellos lo mejor, no eran personas de recursos, no es que están buscando una indemnización para porque le van a dar las tierras a, a etapa fabulosa, que pudieran hacerlo una regalía, yo que sé, de menos del 1%, mucho menos, que sea permanente, yo que sé, 50 años. Pero lo importante es que etapa tomara para sí. Cuando nosotros fuimos a Montecristi, fuimos en esa lógica, a decirle, señores, por favor, precautelamos estos terrenos. Esto debería ser en manos del Estado, en manos de etapa, de propiedad de los cuencanos. Luego de que hubo este sinnúmero de acontecimientos y de situaciones, realmente todo el mundo decía, sí, tienen razón, pero no hacían nada, absolutamente. Más bien se empezó a ver de que los campamentos crecían, de que las carreteras nacían, como ahora ya entiendo que hay varias. Curiosamente se mataba a los animales que deberían estar allí, como las llamas, no así el ganado que más bien impulsaban. Siempre ha sido un misterio porque determinados sectores querían invadir los terrenos y supuestamente poner ganado, lo que obviamente también daña. La gente debe saber que en esos territorios, por ejemplo, existen cóndores. Hace unos 10 años hubo el escándalo que alguien de Tarqui o de esos sectores de la Victoria mató un cóndor, recordemos, Claro, porque es la como un hábitat frontera natural. agrícola tiene su lógica. Es el límite, por lo general, de, hablemos, la civilización, entre comillas, y la naturaleza prístina. Por eso es que es también un problema, por supuesto, medioambiental, el tema de el ganado. Claro, totalmente. Entonces, y yo veo ese gran peligro. O sea, hay gente que asusta que se destroce. O sea, hacen las vías. Yo incluso recién supe que uno de los concejales de Girón estaba prácticamente de protagonista de abrir una vía sobre el Chorro, sobre la cascada que conocemos. Quien ha caminado alguna vez por ahí sabe que esas aguas son, como usted señala, prístinas, son transparentes. Realmente, como se llena el espíritu de tranquilidad, de paz cuando camina por ahí ante lo bello. Sin embargo, ya las vías están empezando a seguir.
Y ahí sí habría que hacer un llamado nuevamente a las autoridades. No era solamente el desfile, pues, es obvio. Tienen que estar alertas y además cuidando. Lo de hace 2, 3 días, digamos, de la semana pasada me pareció ya una cosa muy decidora, pues. Las fuerzas del orden al servicio de los invasores de las tierras. Y y más bien los habitantes o los dueños de los terrenos, más bien amenazados con esposas y con la policía. Es un hecho que realmente subleva, pues. Bien, ¿hasta dónde llegó su defensa? ¿En qué punto quedó? Mi punto quedó cuando la familia decidió armar una compañía. Esta compañía que se llama La La Sombrerera, sombrerera. justamente. Entonces, al ser compañía, claro, y además no radicada acá porque había varios familiares que eran migrantes, entonces ellos se entiende que como ciudadanos americanos podían ser mejor defendidos. Esa fue mi apreciación y obviamente cuestiones laborales mías y también cierta, cierta precaución también me decía, bueno, tienen que defender, bueno, cuidado, ven a perder el objetivo. Mi mayor temor, como cualquier dueño puede pensar de que el dinero es lo principal. Enhorabuena, no ha sucedido aquello. Yo creo que no hay que perder de vista de que ahí está el agua de Cuenca, que eso debe ser público, e incluso que podría dar recursos como naturaleza misma. Y si no lo hacen las autoridades, yo creo que el pueblo de Cuenca tiene que tomar atención a eso. Pero yo hasta ahí llegué, llamemos en el campo legal. Usted es un agudo observador, lo ha demostrado en su vida. Estupendo jugador de ajedrez, además que ese es un atributo muy Así es. valioso. Cuéntenos sus observaciones, sus impresiones. ¿Cómo vio usted esas manifestaciones, esos desplantes de el poder económico de las mineras? Bueno, siempre, las mineras siempre prevalidos de que el Estado está atrás. Yo recuerdo que en alguna de las audiencias al salir, incluso la amenaza no estuvo ausente, como quien me dijo, señor abogado, cuidaráse. ¿Qué pasa? Un ratito, parece, ¿de qué me debo cuidar? Cuénteme. Pero, o sea, las mineras siempre han sido prepotentes, además prevalidas de que probablemente finalmente con el billete van a comprar, sea las autoridades o sea incluso los vecinos. Yo creo que esa es la forma de ver ellos y además la experiencia, porque no han estado solo en el Ecuador, son transnacionales, que ya su metodología por el planeta es conocida y por cierto no con tan buenas referencias de ninguna de las que han ido en turno estando en el Azuay. Entonces, claro, además, dados, probablemente se ha hablado de que han financiado hasta campañas electorales. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en el 2007 había el eslogan, la minería va porque va, y el que no estaba loco, había que castigarle, meterle preso. Luego, como le decía hace rato, todos en turno al Canadá, a las ferias de las minas, a ofrecer nuestros territorios. Entonces, ¿cómo se sentirán las mineras? Totalmente respaldadas, pues. Lo que pasa que tal vez el pueblo de Cuenca fue una excepción. Ha habido luchas, obviamente, como en Cajamarca y otros, pero el ejemplo de Cuenca, como quien dice, fue un espejo en la Sierra del Ecuador, en Imbabura, en el Cotopaxi, cuando todos no sabían hasta qué punto la pelea hasta lógica, dijeron, no, pues ahí sí, incluso hemos recibido llamadas de otras partes del Ecuador a raíz del levantamiento en Cuenca de la ciudadanía, en que decían, vaya, cuéntenos la historia porque estamos viviendo situaciones parecidas. Si preguntan por las mineras, ellos saben. E incluso también tratan de dividir a las comunidades y de cooptar a determinados dirigentes. Y de hecho lo han hecho. Entonces, yo creo que ellos tienen la prepotencia. Ese es, y si usted me pregunta cómo sienten las mineras, prepotentes. ¿Qué significó para usted el 16 de septiembre del año 2025, que sin duda marcó un giro en esa relación sociedad-estado, compañías mineras? Y va de la mano también la pregunta si cree que el riesgo de la explotación minera en Quimsacocha se ha superado. En la primera parte debo decir que sentí una emoción enorme. Sentí de que
sano orgullo de ser cuencano, diría yo, y de que aquí existía conciencia sobre lo que es la naturaleza y la necesidad de sobrevivencia de las futuras generaciones. Yo creo que en eso salimos todos con el mejor de los ánimos. Por supuesto, también sentimos que había gente que quería aprovechar y que de pronto quería hacer un perfil político o instalar una tarima para con la masa hacer las tomas y decir, miren cómo movilizamos, pero en el fondo yo pienso que la gente se sonrió con cierto desdén, no come cuento y esa emoción yo pienso que fue compartida. Hay un adagio que dice, pena compartida, media pena, y alegría compartida, doble alegría. Yo pienso que fue una alegría multitudinaria de millones. Mirando así, yo creo que ese fue mi sentido, una alegría enorme. Y si me dice que el peligro de la minería se ha ido, no, absolutamente, pues, porque el Estado como tal, o llámese Consejo Provincial, Consejo Municipal, no solo de Cuenca, el de Girón y otros, cuenten cuáles han sido las siguientes acciones que han hecho para detener las construcciones, para impedir estas nuevas rutas. Pero a lo mejor tienen algunos conversado con las mineras. ¿Por qué la minera se siente tan segura y sigue tan campante después de la marcha? Es obvio que debemos temer, es obvio que debemos estar alertas en la organización y debemos estar también listos para responder en lo jurídico y en las formas que sea necesaria. Yo creo que en eso no podemos descuidarnos. Es más, existe un cierto estrés también en la ciudadanía. Bueno, dice, ya salimos, ya nos manifestamos, hicieron unas consultas, el 80, el 90% está en contra, pero ¿cómo es que seguimos en peligro? ¿Quién nos toma en cuenta? Entonces, ¿Qué le dice nuestras propias su manos. experiencia, sus vivencias sobre este discurso tan manipulado de estamentos de gobierno? Incluso tendríamos que decir de cámaras de la producción y, por supuesto, de las compañías mineras. Esa dicotomía sobre la minería legal o minería concesionada y la minería ilegal. Bueno, por eso yo me empecé sonriendo en esta entrevista. Esta es la legal, pues. O sea, imaginémonos cómo es la ilegal. O sea, partamos de eso. Si la legal no respeta la propiedad privada, invade terrenos, no le importa la legal, insisto, no le importa dañar aguas cristalinas, no le importa el medio ambiente, no le importa la supervivencia de la gente. La ilegal, obviamente América Latina y el mundo es testigo de que en muchísimos casos va acompañada incluso de grupos paramilitares y que son no de grupos criminales y además que son en ocasiones mucho más fuertes que los propios ejércitos. Basta ver México o Colombia, lo que ha ido sucediendo a través de los años, en donde prácticamente los pueblos y las comunidades han sido derrotados por las mafias, llamémosles de ese nombre, o por los grupos delictivos. Yo sí creo que debemos hacer una profunda meditación sobre este tema. Su mensaje para Cuenca y el Azuay sería entonces, sigamos alertas, no bajemos los brazos. Alertas y aquellos visionarios que están ayudando o están encabezando, si usted quiere, en un silencio, porque si hay gente que se mueve, importantísima, habrá incluso alguna ocasión para, entre las organizaciones populares y el pueblo de Cuenca, hacerles el homenaje que realmente merecen los que han peleado así. Si usted quiere, tras bastidores, porque se ha tratado de que no brille nadie, sino que más bien que el pueblo de Cuenca se exprese, yo creo que todas esas personas debemos estar claras de que es necesario ir armando un tinglado de autodefensa, tinglado legal, un tinglado, si usted quiere, de propaganda, de periodistas, de todo, porque de un rato al otro de pronto estamos con la sorpresa. Entonces, el quinto río se vuelve a caudalar. Bien, gracias por haber estado con nosotros, Felipe. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Declaraciones del doctor Felipe Delgado Jara, defensor hacia el año 2007 y años posteriores de propietarios de la zona de Quimsacocha.